Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Iztazochitl Acevedo Hernández. Soy licenciada en Enfermería y Obstetricia, egresada de esta universidad. En estos momentos me encuentro participando como docente en la plantilla del Programa Educativo de Enfermería y Obstetricia. El día de hoy quiero compartirles esta presentación sobre el área de prácticas clínicas y de campo, de quien actualmente soy responsable. Bien, pues quiero comentarles que en esta presentación les estoy dejando algunas imágenes de compañeros egresados, compañeros estudiantes que están en la carrera, que bueno, pues al final de cuentas, dentro de nuestro programa, su curso como estudiante se divide en dos: tienen que hacer prácticas clínicas y tienen que hacer trabajo en aula. El programa educativo de enfermería tiene un 60% de carga académica teórica y un 40% de carga práctica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no que es poco tiempo, es una ponderación mínima de práctica. No, se tiene que dividir así para que pueda el programa educativo justificar de manera correcta la formación del profesional. Les puedo comentar que nosotros tenemos convenios de colaboración para poder llevar a cabo estas actividades prácticas en diferentes instituciones, en diferentes dependencias. Tenemos dependencias y o instituciones desde el área clínica hasta dependencias e instituciones estatales y o federales. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la universidad cuenta con convenios para poder llevar a cabo estas actividades en instituciones como lo es la Secretaría de Salud, como lo es el ISSSTE, como lo es la misma Secretaría. Son instituciones de salud, pero a la vez tenemos convenios con empresas donde el estudiante desarrolla actividades de tipo industrial, es decir, ahorita en el trayecto de la presentación se van a poder percatar que el profesional en enfermería no solamente se dedica a poner eh, inyecciones, sueros, estar en un hospital, sino tenemos una gama amplia, un abanico de posibilidades para podernos insertar en el ámbito profesional. Bien, pues les dejo una autorreflexión de Dalai Lama que dice que la disciplina no se impone, solo puede venir del interior de nosotros mismos. La licenciatura en enfermería es una licenciatura de tipo humanista. Es una licenciatura que nos permite tener contacto con las personas sanas y o enfermas, pero nosotros dentro de nuestra formación requerimos de la disciplina como un eje primordial para poder ejecutar todas aquellas actividades, todas aquellas acciones en mejora y en pro de la salud del individuo, de la comunidad y de las mismas familias. Debo comentarles que asimismo la enfermera y o enfermero dentro de la formación tiene la oportunidad de poder identificar, ya les decía, esta gama de posibilidades de inserción laboral. Y bueno, pues yo aquí en estas transparencias les estoy mostrando algunas imágenes de compañeros que se han insertado a hacer precisamente estas actividades prácticas en diferentes ámbitos. Tenemos desde actividades de tipo comunitario, actividades de tipo industrial, actividades de tipo escolar, actividades de tipo clínica. Asimismo, bueno, pues en estas transparencias ustedes pueden observar en alguna de las diapositivas que les muestro 8 y hay más, ¿no? Pero les pongo por poner ejemplos 8 imágenes de la inserción de ese abanico de posibilidad que tenemos como profesionales para podernos insertar en el ámbito laboral. Son algunas de ellas especialidades de la propia área de enfermería. En algunas otras pues no necesitamos ser especialistas, más sin embargo dentro del currículo académico de formación
llevamos todas las materias adecuadas para poder tener los elementos, herramientas y o armas para poder salir al campo laboral y estar plenamente capacitados para desarrollar las actividades propias. Es decir, les puedo comentar aquí, por ejemplo, en esta imagen que se observó, en donde tenemos, por ejemplo, la inserción del profesional de enfermería en el área comunitaria. Hay enfermeras que hacen especialidad de enfermeras de familia, enfermeras de comunidad, enfermeras salubristas. Y en su defecto hacemos la maestría en salud pública. Tenemos también, por ejemplo, la inserción de la investigación. Hay enfermeras que se dedican netamente a hacer investigación para y en pro de la mejora de la atención, una atención de calidad, una atención justificada, una atención basada en el método científico. Como su servidora tenemos otra opción que es la enfermería docente, que bueno, pues nosotros terminamos la carrera, llevamos a cabo cursos, tenemos también esta maestría en educación, que nos permite precisamente capacitarnos para poder apoyar a las nuevas generaciones a formarse y insertarse en ámbitos laborales. Otra opción que tenemos dentro de las opciones, de las múltiples opciones de la inserción laboral, está la de ser promotores o promotoras. Bueno, pues hay muchas enfermeras y enfermeros que, bueno, se logran insertar en aquellas empresas que se dedican a capacitar al mismo personal de salud para poder manejar y o manipular aquellos materiales biomédicos, llámese glucómetros, llámese brazaletes para la toma de presión, llámese ventiladores, llámese camas, llámese yesos, llámese cualquier otro tipo de material que nos va a permitir precisamente dar la atención y la atención de calidad. Entonces, pues todo personal de enfermería tiene que estar capacitado para poder ser promotores de ese material. Tenemos también, por ejemplo, otra opción, la opción de ser enfermeras escolares. Esta tiene el objetivo del cuidado de la salud de los estudiantes, llámese en una guardería, en una primaria, en una secundaria, en una prepa, en la misma institución de educación superior, es decir, la universidad. Otra opción es ser enfermera especialista en enfermería geriátrica, el cuidado del adulto mayor en estancias de día y en su defecto en áreas especiales, por ejemplo, hospitales de alta especialidad para el cuidado del adulto mayor. Tenemos también, por ejemplo, la enfermería industrial, donde nuestro trabajo también es la promoción de la salud en toda la población de esa industria para el cuidado de su salud y control de algunas enfermedades. Y ya por último les estoy poniendo una imagen de la enfermera clásica, donde está atendiendo a un paciente, aplicándole sus sueros, sus medicamentos en un hospital, que bueno, eso ya creo que es más que conocido. Pero bueno, también nosotros tenemos que ubicar que no solamente nos podemos insertar en un hospital, sino tenemos un abanico, ya les decía, de posibilidades para poder trabajar. Bien, pues de la misma manera quiero comentarles que dentro de más bien dentro del objetivo para poder trabajar las prácticas como estudiantes, la universidad tiene el propósito de vincular a la comunidad estudiantil dentro de las distintas instituciones, ya les decía, externas, para que puedan ustedes desarrollar esas habilidades y destrezas que se necesitan para poder ejercer la profesión. Si bien es cierto, en el aula se aprenden cosas teóricas, pero hay que desarrollar la práctica pues para ejercer la profesión de manera adecuada y o correcta y sobre todo profesional. Entonces, ese es el objetivo de las prácticas de clínica y de campo. Y bueno, ¿qué es un practicante? Son todos los estudiantes que están inscritos en nuestro plan de estudios y que están realizando alguna actividad práctica en alguna institución del sector salud, escolar y o industrial. Dentro de las prácticas nos vemos en la necesidad de hacer evaluación.
pues para identificar las oportunidades de mejora tanto del estudiante como del docente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Bien, pues les puedo comentar que son 5 elementos de evaluación de manera muy puntual y cada uno va desglosándose con actividades variadas. Tenemos desde la evaluación permanente, donde el docente responsable de la práctica está al pendiente del estudiante, está haciendo evaluación de manera diaria, continua, de manera incidental, acompañándolo en este tiempo que tenga que realizar la actividad práctica. En esa misma evaluación se toman en cuenta algunas sesiones de tipo clínica, donde se evalúa nuestro eje de trabajo, que es el proceso de atención de enfermería. ¿Qué es el proceso? Bueno, pues es una herramienta, la herramienta principal, la herramienta de trabajo de todo profesional de enfermería, que nos va a permitir identificar las necesidades del individuo, de la familia y o de la comunidad para el restablecimiento de la salud y o en su defecto para el mantenimiento de este. También tenemos actividades de promoción a la salud. Aquí hago alusión a que nosotros como enfermeras y enfermeros estamos, pues sí, de alguna manera obligados a participar en la promoción de la salud en las campañas de vacunación. Entonces, siempre y cuando no sea solicitado la participación, nosotros estamos atendiendo a las solicitudes federales para poder participar en la intervención de la vacunación en niños o población vulnerable. Otra forma de evaluar es la supervisión continua, es decir, el docente, ustedes van a tener un docente de práctica que va a estar evaluándolos de manera continua, de manera permanente, observando el desarrollo de sus procedimientos, su comportamiento y la presentación personal. Y por último, y no menos importante, también tenemos tareas adicionales. Si bien es cierto, bueno, que va a decir, profesora, tarea en la escuela y tarea en las prácticas, o sea, sí, o sea, en todo momento tenemos la necesidad de aprender y aprender un poco más. Entonces, en las prácticas también se llevan a cabo actividades que nos permiten tener que investigar para poder mejorar nuestra práctica. Y bueno, pues esas tareas también se tienen que entregar en tiempo y forma de acuerdo al reglamento. Y bueno, hablando de reglamento, quiero comentarles que nosotros tenemos una normativa que se les hace de conocimiento ahorita y de manera puntual al inicio de sus prácticas para que ustedes no tengan dudas de todas aquellas actividades a las cuales nos tenemos que atener y alinear. No es difícil, simplemente es llevar a cabo estas actividades, pues para tener una armonía en el trabajo, un buen trabajo y un principio y un fin de práctica de manera adecuada. Dentro de los puntos del reglamento sí quiero comentarles algunos muy en particular. Por ejemplo, tenemos que el estudiante de la licenciatura debe cumplir con un 95% de asistencia. Ese 5% para lograr el 100 son aquellos detalles que nosotros pudiéramos tener para no generar la asistencia, la permanencia o alguna otra situación que nos genere ruido y que bueno, pues yo no pueda lograr el 100%, ¿no? No es como mi chance, no, o sea, se les da la oportunidad de poder justificar, de poder hablar, de poder, pues sí, en algún incidente, pues tener que llegar, por ejemplo, tarde, ¿no? Pero eso no quiere decir que es mi derecho, o sea, no, tenemos que cumplir lo mínimo, que es el 95%. Los horarios de las prácticas normalmente y hasta el día de hoy son de 7:30 a 12:30 para el turno matutino y de 14:30 a 19:30 en el turno vespertino. Todo esto de lunes a viernes. Nosotros no trabajamos días festivos, ni jornadas nocturnas, ni tampoco jornadas acumuladas. Todo estudiante debe presentarse de manera puntual a sus prácticas clínicas 20 minutos antes del inicio de la práctica. Es decir, si entramos 7:30, yo tengo que llegar 7:10 a la unidad, a donde me toque, para que yo pueda distribuir mi tiempo, prepararme y poder estar 7:30 en mi servicio, o 2:30. Quiero comentarles que dentro de este reglamento se marca que si nosotros tenemos 3 retardos, hacen una falta. Si tenemos 3 faltas, es en automático la baja definitiva de esta práctica, si es que no justificamos las razones de nuestras faltas.
Si nosotros llegamos a enfermar, la universidad nos otorga el seguro facultativo por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si yo llego a faltar, yo puedo justificar que estuve enfermo con mi receta médica, mi nota de urgencia, mi nota del triage o cualquier documento que del seguro me puedan emitir para que yo pueda justificar no pasando 48 horas de haber faltado y que mi maestro me pueda tomar en cuenta que, bueno, yo estuve enfermo, no es que me quedé en mi casa. Quiero comentarles que ningún docente tiene derecho a solicitarles que paguen por los días que han faltado. Si tú faltaste, faltaste y ya. O sea, no puedes decir, bueno, vengo otro día para que no. O sea, no hay tiempo, no tenemos espacio para que ustedes, ni siquiera permiso en las instituciones para que ustedes puedan pagar esas faltas. El registro de la asistencia siempre se tiene que hacer solamente con el docente, con nadie más. Si tenemos un profesor adjunto, bueno, pues con el profesor adjunto, que muchas de las ocasiones son los mismos egresados, son pasantes que ya están fungiendo como docentes adjuntos del docente encargado de la práctica, pero con nadie más, ningún compañero, ningún personal del mismo hospital, siempre tiene que ser con el docente. Y bueno, todo estudiante tiene que presentarse a la práctica con su material completo, con su uniforme correcto, y cada inicio de práctica el docente les va a ir comentando cuál es el material adecuado para poder realizar esa práctica. Dentro de los derechos y obligaciones del estudiante, debo comentarles que nosotros, para poder aprobar la práctica, debemos cumplir con ciertos créditos académicos. En el caso de ustedes, que son Plan 2018, tenemos al final que reunir 10 créditos. Parecieran poquitos, pero si ustedes de manera posterior tienen dudas, pueden acercarse con su servidora para poderles desglosar. Son 10 créditos que van de la mano con horas de práctica. Nosotros tenemos que hacer mínimo 5 horas prácticas diarias de lunes a viernes. Entonces, yo sumo todas esas horas durante el periodo que se ha estipulado de prácticas y ver cuántos créditos podemos lograr, y de ahí, si nos faltan horas, bueno, pues estas se van haciendo con algunas actividades que de manera posterior también cada maestro les va a ir comentando para poder lograr esos créditos y aprobar la práctica clínica. Debo mencionar que estudiante que no logre reunir ese número de créditos, que en el caso de ustedes son 10, no acredita la práctica. ¿A qué se traduce esta situación? Que simplemente no aprueban el semestre. Entonces, las prácticas no, en el área de prácticas no hay exámenes extraordinarios, no hay que, bueno, voy al hospital en vacaciones y entonces así pago, no. Si ustedes no logran esos 10 créditos, no aprueban la materia y por lo tanto las prácticas son recursables. Entonces, si ustedes reprobaran la práctica de primero, pues se van a tener que esperar un año para poder volver a entrar, ya no hacen la teoría. Si es que no reprueban ninguna materias, pues nada más regresarían a hacer la práctica y esperar a que haya otro segundo para que puedan ingresar. Entonces, deben de tener mucho cuidado para evitar la reprobación de las prácticas. Se sancionará a todo estudiante que abandone sin autorización del docente el campo clínico. Tienen que avisar al docente si tienen alguna emergencia, si no se sienten bien, para poder retirarse de la práctica. Deben de permanecer en la unidad clínica o en la unidad donde estén haciendo la práctica. Todo estudiante tiene derecho a justificar sus inasistencias, no rebasando, ya les decía, 48 horas posteriores a la falta. Toda la práctica se tiene que llevar a cabo de acuerdo a un programa de práctica que el docente responsable de ustedes al inicio de la práctica se va a presentar su programa, y de ahí, bueno, pues ya se lleva a cabo todo el programa de práctica en el tiempo estipulado. Ustedes como estudiantes deben demostrar respeto a la unidad, al personal, a los familiares, a los pacientes, y se les pide también al personal, a la unidad, al personal a los familiares y al paciente, que también demuestren respeto a ustedes. Los estudiantes y docentes, pues nos hacemos responsables de cuidar el material y equipo que utilizamos en el desarrollo de las actividades prácticas. Si se rompe, si se pierde, tenemos que hacer una investigación para ver qué es lo que pasó
y si fue nuestro error, bueno, pues tenemos que pagarlo de acuerdo a la normativa de la institución educativa y de la institución receptora de la práctica. El estudiante elaborará, presentará y entregará los trabajos en el tiempo adecuado que el docente le haya asignado para la entrega de ese trabajo y las características en las que las va a recibir. Todo trabajo de investigación en la parte teórica que les dejen en el aula la tienen que hacer fuera del horario de prácticas. No pueden llegar a las prácticas a hacer tareas. Los estudiantes deben sujetarse a los reglamentos de la universidad previamente vigentes. Y ya les decía en algún momento, también tenemos la obligación de participar en las campañas de vacunación. Normalmente son 3 campañas al año, si es que la contingencia no hace estos cambios. Tenemos 3 campañas en febrero, en mayo y en octubre. Y bueno, pues comentarles que nosotros manejamos 3 uniformes para uso de la escuela. Tenemos el uniforme clínico, tenemos el uniforme de campo y el uniforme quirúrgico. Además de, ahora estamos integrando que necesariamente tenemos que hacer la compra de nuestro equipo de protección personal. Y bueno, les estoy presentando el uniforme consta de un gafete de identificación vigente. La identificación vigente va a ser con una credencial de estudiante que les otorgue la universidad y o en su defecto con la credencial del INE, quien ya la tenga. Una filipina y pantalón recto reglamentario. También la coordinación les va a ser presente de ese uniforme. Un zapato blanco con suela antiderrapante de ojillos. ¿Qué son los ojillos? Pues los hoyitos que tiene el zapato con sus agujetas. Medias o calcetas blancas para las señoritas y en su defecto para los varones son calcetines blancos. Ropa blanca interior para ambos sexos, en el caso de los varones su ropa interior, las mujeres también tanto la parte superior e inferior, la ropa interior. No va a ser en este caso la utilización, pero cuando sea necesario las mujeres tenemos que utilizar un aditamento que se le llama cofia, que es como una gorrita que llevamos en la cabeza, que bueno, vuelvo a repetir, en estos momentos en la parte práctica no creo que sea necesario ocuparla, pero en su momento tenemos que adquirirla porque sí se va a utilizar. Y bueno, al menos que den alguna indicación contraria. Y bueno, también adquirir el suéter del color asignado con los logos de la universidad. Eso es lo que consta el uniforme clínico. El uniforme quirúrgico, bueno, pues es una filipina o chemise, como ustedes la encuentren, con cuello V, pantalón de color azul reglamentario. Tanto la filipina como el pantalón es del mismo color y con logos de la universidad. Aquí tenemos que utilizar un gorro o turbante de tela y en su defecto ya en las unidades clínicas les van a pedir que sea desechable. La mascarilla facial o cubreboca que también tiene que ser desechable, los mismos zapatos blancos del uniforme clínico, las calcetas o calcetines en el caso de los varones, las medias blancas sin figuras, sin colores adicionales. Y aquí se va a adicionar la bata cubre polvo. En el caso del uniforme de campo, normalmente utilizamos también el gafete de identificación, filipina blanca que es del uniforme clínico, pero aquí utilizamos un pantalón azul marino corte recto. Se ocupa ya también diferentes zapatos, un zapato negro también con agujetas, con ojillos, los hoyitos. Las medias o calcetas para las señoritas y calcetines para los varones tienen que ser negras o azul marino también sin adornos, sin colores. La ropa interior también se utiliza de color blanca y el suéter color asignado por la universidad. Y bueno, lo adicional, adicional por la situación de la pandemia, pero hay que tomar en cuenta que tenemos que utilizar gorro o turbante desechable, que en este caso pues para proteger la cabeza, los gogles, la careta, la mascarilla facial o en este caso es el cubreboca que tiene que ser desechable, los guantes que también son desechables y las botas que también son desechables. Es equipo que nosotros tenemos que tener a la mano porque las vamos a estar ocupando. Y bueno, no menos importante, pero sí hacer mención de la presentación
que se les pide para llevar a cabo las actividades propias de la práctica. Bueno, pues las mujeres, y bueno, ya es una indicación a nivel mundial que por la situación de pandemia evitemos traer cabello suelto. Entonces, para aquellas señoritas que usan el cabello largo, que nos gusta traer el cabello suelto, pues sí tenemos que pensar en que es momento de poder cortar un poco el cabello y o en su defecto amarrarlo de modo que quede recogido, bien peinadito, con un chonguito, y ese chonguito pueda ser cubierto con una red tejida. Normalmente pues es de material lavable. De preferencia tanto en hombres como mujeres, si se tiñen el cabello tiene que ser de colores pues muy discretos, no sé, un oscuro, un negro, pero no fuchsia, rosa, morado, de esos colores que llamen la atención. Ajá. También por indicación de salud se está evitando el uso de maquillaje, pero eso no quiere decir que no nos podamos enchinar la pestaña, que no nos echemos cremita, que no nos lavemos la cara. Ajá. Nosotros manejamos aquí un maquillaje discreto, pero sí se les pide que, bueno, no se maquillen, vengamos al natural, pero sí bien bañaditos, bien lavaditos de carita, que quitarnos pues las secreciones de los ojos, la nariz, hay que a veces hasta peinarnos un poquito las cejas si es que tenemos ceja poblada, porque ahí traemos el almohadazo, ¿no? Sin accesorios. Eso sí, en el área de la salud es evidente no poder traer accesorios porque son medios de contaminación. ¿A qué me refiero con accesorios? No aretes, no piercing, no anillos, no pulseras, no cadenitas. Es la cadenita de oro, déjenla mejor resguardada en la casa, guardada bien, no sé que se les vaya a perder. Cuando nosotros les digamos quítatela porque no puedes portar, la pierden. Luego los papás vienen y nos dicen que por qué se perdió. Bueno, entonces antes de que pase eso, prevenimos. Y la prevención es que ustedes no usen, no traigan a la escuela, no lleven a las prácticas sus prendas de valor de ese tipo, los accesorios. Se les pide también por norma, por situación de salud, las uñas deben de ser recortadas, tienen que ser cortas, no muy cortas tampoco, de modo que nos puedan lastimar los dedos, pero sí en las prácticas les van a mencionar el nivel de